Hola con todos, muchas gracias una vez más por conectarse con nosotros cada domingo a las 8 de la noche. Hoy pues un tema que también nos apea en las redes sociales, queremos hablar un poco con respecto a la función de la tiroides. Y quiero arrancar con un detalle que siempre nos pasa en la consulta, ¿no? Los pacientes llegan y dicen, doctor, me ha salido la tiroides, ¿no? Entonces quiero empezar por decir que la glándula tiroides es una glándula que todo mundo tenemos y que regularmente funciona y que produce una hormona que se llama hormona tiroidea y que finalmente esta hormona lo que hace es controlar las funciones del organismo, realmente hace que todo funcione bien, que se produzcan otras hormonas, que tengamos energía, que se produzcan proteínas y un sinnúmero de cosas más. Pero obviamente esta glándula en ciertos momentos puede funcionar mal, funcionar demasiado, funcionar mucho, eso llamamos hipertiroidismo, es decir, que existe mucha producción de esta hormona. Y por el otro lado también puede funcionar mal y funcionar menos, y eso llamamos hipotiroidismo. A veces los pacientes nos dicen, doctor, yo tengo la que enflaquece, que es el hipertiroidismo, o yo tengo la que me produce sobrepeso, que es el hipotiroidismo. Pero en general todos tenemos tiroides, y por ahí quiero partir, ¿no? Quiero partir por el hecho de que si la tiroides funciona bien, funciona bien. Pero ¿qué pasaría si yo tengo una disfunción de la tiroides? Es decir, que la tiroides no me funciona bien. ¿Puedo tener algún problema con el tema del embarazo? Gracias, Paul. Eso es muy interesante porque a veces las personas, mujeres en edad fértil, están en búsqueda de embarazo y pues empiezan a hacerse sus controles y coincide que pues hay alguna alteración tiroidea, pero hay otras personas, en cambio, que pueden tener un diagnóstico que es totalmente, bueno, no está diagnosticado, más bien un problema tiroideo que no está diagnosticado. Y pues es la relación que tiene la hormona tiroidea con nuestro ciclo ovárico. Ayuda a regular el ciclo, a que nuestros ovarios produzcan folículos, se libere mensualmente un óvulo y la probabilidad de quedarnos embarazadas y que si no estamos pues en ese plan de que nuestros ciclos menstruales vengan regularmente. Entonces, si yo tengo un problema tiroideo, como tú bien lo dijiste, ya sea un hipotiroidismo o un hipertiroidismo, voy a tener en relación a esa alteración, alteraciones en mi ciclo menstrual. Voy a tener ya sea ausencia de menstruaciones, mi menstruación va a venir cada 35, cada 40 días, a lo que nosotros llamamos ya una amenorrea, con la probabilidad de que yo no voy a poderme quedar embarazada. Además, como tú lo dijiste, se puede relacionar con otras hormonas, como por ejemplo con la prolactina, y eso va a acentuar estas alteraciones en nuestro ciclo menstrual y el hecho de que podamos tener algún tipo de infertilidad. Entonces, en pacientes en edad fértil con alteraciones menstruales, es imprescindible hacer este estudio de función tiroidea. Rodrigo, yendo por esta parte del hipotiroidismo, es decir, que la tiroides no funciona bien y nos falta la hormona, ¿qué impacto podemos tener a nivel de nuestra salud cardiovascular el hecho de que en las hormonas tengamos un nivel insuficiente de las mismas? Sí, mira, las alteraciones como tal de la hormona tiroidea en producción puede repercutir en la salud cardiovascular, no solamente desde el punto de vista de trastornos del ritmo cardíaco, donde se puede alterar el ritmo cardíaco, pueden presentarse algunas alteraciones como tal lo que conocemos como arritmias, que son alteraciones de la parte eléctrica cardíaca. Asimismo, es bien conocido que el hipotiroidismo puede originar como tal alteración de los lípidos y favorecer a mayor concentraciones de colesterol, específicamente el LDL, que es el colesterol conocido como malo, lipoproteínas de baja densidad, lo que puede predisponer a largo plazo a una condición que es enfermedad de las arterias como tal, del endotelio de cualquier parte, no solamente las cardíacas, sino de cualquier parte del cuerpo humano. Pero entonces sí, nosotros regular como tal en la consulta cardiovascular solicitar estas hormonas, porque sí nos interesa como tal tener al paciente con una buena producción para tener como tal un ritmo cardíaco estable y adicionalmente en los pacientes que están fuera de estos valores, hacer el seguimiento respectivo para evitar cualquier tipo de complicación cardiovascular. Y justamente quiero hacerte una pregunta más de ahí. Primera cosa es que valoramos la función de la tiroides como una hormona que se llama TSH, esa TSH que normalmente necesitamos, en el caso del hipotiroidismo, tiende a subir la TSH. Quiero decir obviamente que conforme va pasando la edad, sobre todo para pacientes mayores de 70 años,
esa TSH regularmente tiene que subir, o sea, el valor promedio normalmente decimos 4.5, pero puede ser por encima de 7, 8, incluso algunas andografías los dicen. Pero lo que quiero preguntarte es si estamos comúnmente viendo adultos mayores y hay una enfermedad que se llama insuficiencia cardíaca que se presenta común en el adulto mayor, y cómo podría empeorar si en el caso de que tuviéramos problemas de alteración de la tiroides, la insuficiencia cardíaca. Sí, fíjate lo siguiente, como lo comentábamos, la frecuencia cardíaca para nosotros en la insuficiencia cardíaca es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos que el paciente tenga menor consumo de oxígeno miocárdico, es decir, que lo que le está aportando las arterias del flujo sanguíneo al miocardio sea lo suficiente que el paciente necesita. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando un paciente tiene alteraciones de la glándula tiroidea, puede condicionar a que aumente la frecuencia cardíaca, a que aumente la presión arterial y este paciente con insuficiencia cardíaca no logre regularse y empeore como tal sus síntomas de insuficiencia cardíaca. Tenemos que hacer varios ajustes en la medicación, no solamente cardiovascular, sino inmediatamente trabajar de la mano con el endocrinólogo que trabajamos a diario. Nosotros tenemos endocrinólogos ya de la mano porque es frecuente que diariamente le mandemos como interconsultas, por lo menos 3 o 5 interconsultas al día a nuestros endocrinólogos de confianza. Muy bien, y eso es importante, el trabajo multidisciplinario que se puede hacer. Este hipotiroidismo es una condición muy frecuente, casi todo el mundo lo estamos viendo, y Agustín, aquellos pacientes que llegan a la consulta, en este caso consulta quirúrgica, a veces se tiene una cirugía programada. ¿Qué tan importante para ti como cirujano sería que ese paciente tenga controlada la función de la tiroides? ¿Podría complicar algo la cirugía o no? Sí, Paulo, yo creo que esto es importante, ¿no? Recordemos que la parte visible es la cirugía, ¿no? Pero yo creo que como dentro del mundo quirúrgico conocemos que la cirugía comienza no en el momento que estamos cortando con el bisturí, la cirugía comenzó desde el preoperatorio, ¿no? Y justamente es esto, el preoperatorio adecuado, programado para ver sobre todo pacientes con ciertos factores de riesgo, pacientes mayores de 40, 45 años, 50, debe ser evaluado de manera íntegra, ¿no? Parte cardiovascular, respiratoria y obviamente metabólica también. Y obviamente, como tú dices, cada vez es más prevalente, siempre fue prevalente este tipo de condiciones. La parte tiroides es importante también. A una cirugía obviamente es obvio que va a ser, que se va a alterar mucho más si no está controlada esta parte, ¿no? Durante la cirugía puede haber una descarga, una tormenta tiroidea que puede complicarla, ya sea en el intraoperatorio o en el postoperatorio. Por eso es importante obviamente que sea evaluada sin duda para que sea regulada previamente en una cirugía programada. Bueno, en conclusión siempre decimos, la cirugía programada es algo que no está comprometiendo la vida de la persona y que se puede diferir hasta lograr estabilizar cualquier operación, ¿cierto? Como su nombre lo dice, programas en el mejor escenario, en el mejor estado, en el mejor timing o el mejor momento para poderlo hacer. Y obviamente dentro de esas evaluaciones, sí, que la parte tiroidea tiene que ser hecha. Perfecto. Daniela, normalmente cuando un niño nace, recuerdo que le hacen una pruebita en el talón buscando un sinnúmero de enfermedades. Y si mi memoria de estudiante de pediatría en algún momento no me falla, dentro de esas enfermedades se buscaba el hipotiroidismo o esta disfunción de la tiroides. ¿Por qué los niños podrían tener este problema? Bueno, lo normal, como se había mencionado, es desde el inicio que todos tenemos tiroides. Ahora existe más o menos bastante frecuente, por eso es la prueba que se hace en el tamiz del talón, que mientras el bebé se está formando en la pancita de mamá, por algún motivo, que pueden ser por motivos maternos de la placenta o del propio bebé, no se forma la glándula tiroides de manera adecuada, ya sea en forma, en tamaño o en la posición en la que debería estar localizada. Cuando sucede alguna de estas alteraciones, el niño va a nacer con una enfermedad que es el hipotiroidismo. Un niño que nace con hipotiroidismo al inicio es totalmente asintomático. Durante los primeros 15 días de vida, 3 semanas, no va a tener ninguna molestia. Por eso es tan importante que la prueba del tamiz o la prueba del talón se realice durante el 3er a 5º día de vida para poder diagnosticar la enfermedad a tiempo y tratarla antes del mes de vida. Porque ¿qué pasa si mi niño nace con hipotiroidismo y no recibe tratamiento? Las consecuencias que tiene, sobre todo a nivel cerebral, son irreversibles y son muy graves. Es un niño que va a tener retraso mental, retraso del desarrollo psicomotor y sobre todo que pudo haber sido prevenida.
Entonces, por eso es tan importante, como ya había dicho Paul desde el inicio, las hormonas tiroideas se encargan del funcionamiento de todos los órganos del cuerpo y en los bebés pequeños, en los bebés recién nacidos, sobre todo del funcionamiento del cerebro. Entonces, la prueba del tamiz siempre debe realizarse porque un niño puede nacer con hipotiroidismo. Justamente, por ejemplo, un adulto que tiene hipotiroidismo generalmente puede presentar, por ejemplo, mucho frío, puede tener obesidad, trastornos de los lípidos, puede tener piel seca, depresión, ansiedad, un sinnúmero de síntomas que regularmente van apareciendo y una de esas es el sobrepeso. Y viene la cuestión que siempre nos dicen, doctor, yo tengo sobrepeso porque tengo la tiroides. Y justamente lo que queremos dejar claro esta vez es que el hipotiroidismo no es igual a la obesidad, porque cuando nosotros estamos dando ya la hormona tiroidea, hacemos los exámenes de control y esta TSH ya está normal, yo me llamo eutiroidea, es decir, mi tiroides está funcionando normal y mi sobrepeso no tiene nada que ver con la tiroides. Entonces, no hay que echarle la culpa a la tiroides, sino más bien al mal hábito que voy teniendo, y esto es importante, ¿no? Porque el paciente que está regular y está estable, en teoría no debería tener síntomas, ¿no? Yendo a una parte importante, en los últimos años vamos viendo el tema de tener que utilizar hormona tiroidea en el embarazo, ¿no? Antes, digamos, siempre se le dio importancia, pero no tanta importancia como que la mujer que se embarazaba ya, esta TSH está por encima de 2,5 en el primer trimestre del embarazo. Tenemos pacientes que dicen, vea, yo recibí hormona tiroidea durante el embarazo, se acabó el embarazo, me quitaron y ya está. Esto del hipotiroidismo subclínico del embarazo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es importante con respecto al manejo de la tiroides en embarazo? Es una buena pregunta porque una mujer embarazada puede tener dos complicaciones metabólicas. La primera es la diabetes y la segunda es el hipotiroidismo, que es muy frecuente y lamentablemente ha sido subdiagnosticado. Hay algunos colegas que todavía no lo hacen como una norma, el estudio de TSH dentro del primer trimestre del embarazo, y es lo que nos decía la doctora Dani. Hay niños que ya sea por complicaciones o situaciones específicas maternas o placentarias pueden de alguna forma hacer que su bebé nazca hipotiroide. Son cosas que no se ven, no es una malformación, no es algo tangible, pero lamentablemente tiene secuelas muy graves. Entonces, como tú lo dijiste, en el primer trimestre toleramos hasta 2,5 el valor de la TSH y el resto del embarazo en los otros 2 trimestres hasta 3. La importancia data en el hecho de que una mujer embarazada con su tiroides va a producir mucho más hormona tiroidea para abastecer todo este metabolismo, todo este flujo placento o uterino que va a comprometer la vida de ese bebé y el desarrollo. Es una hormona que está involucrada en el desarrollo de todo el resto de hormonas y que garantiza el buen funcionamiento placentario. Entonces, la importancia de que una mujer embarazada se la realice es fundamental, y el hecho de que toda mujer embarazada en algún momento puede tener alteraciones en su TSH. No es tan descabellado de que mientras estoy embarazada necesito tomar mi levotiroxina, termino mi embarazo, si es que el diagnóstico se hizo solo en el embarazo, termino mi embarazo, se suspende la toma. Espero un mes y me vuelvo a hacer un nuevo control. Hay un porcentaje importante de pacientes que pueden quedar hipotiroides, ya sea porque tengan antecedentes genéticos o algún tipo de trastorno, y que luego van a requerir ya la medicación de manera continua hasta que su endocrinólogo les haga su seguimiento específico. Y hay otras pacientes en las que se termina su gestación y no van a necesitar más medicación. Sin embargo, esto queda como una pauta para que en mis siguientes embarazos el control de TSH sea mucho más oportuno. Entonces, el involucramiento de la función tiroide adecuada en el desarrollo placentario, en el desarrollo embrional y fetal son fundamentales. Entonces, realmente es como parte del requisito en el control prenatal. Justamente siempre estamos repitiendo el control prenatal, ¿no? Lo ideal sería que una mujer se embarace con una función tiroidea óptima, no que durante el embarazo empecemos a corregir eso, ¿no? Rodrigo, a veces sucede que a los cardiólogos les llaman a la emergencia porque hay taquicardia, ¿no es cierto? Muchas veces el corazón está latiendo muy rápido. La tiroides podría de alguna manera explicar esas alteraciones. Muchas veces los pacientes que seguro verán, ustedes terminan donde el internista, donde el endocrinólogo por alteraciones de las tiroides les genera taquicardia. ¿Hay alguna relación? Sí, ciertamente hay relación directa específicamente con el hipertiroidismo. Hay una predisposición a taquicardias supraventriculares, específicamente una fibrilación auricular. Entonces, esto puede conllevar como tal que el paciente se inestabilice y tenga que ir a una emergencia
por una frecuencia cardíaca superior a 100 latidos por minuto, lo cual va a generar una serie de síntomas, una serie de dificultad respiratoria, palpitaciones, dolor en el pecho, que lo van a hacer sentir muy mal y va a tener que acudir a una sala de urgencias donde tenemos que regular seguramente este tipo de trastornos del ritmo, este tipo de taquiarritmias, y sin duda alguna corregir la causa desencadenante que va a ser el hipertiroidismo, la alteración de la producción tiroidea. Justamente, Rodrigo, y con respecto a eso, ¿cómo reconoceríamos a ese paciente? Me quiero referir, la fibrilación auricular, y a veces a los estudiantes decimos es un paciente adulto mayor que tiene diabetes, hipertensión, etcétera, pero esta persona que uno dice probablemente tiene un problema de la tiroides, ¿cuál sería el perfil de ese paciente? ¿Cómo le verías? Sí, bueno, generalmente como tal, siempre en la anamnesis es importantísimo, como tal, hacer un debido interrogatorio para ver el paciente cuál ha sido la cronología de la aparición de estos síntomas, porque esos son pacientes que van presentando los síntomas como tal añadidos previo a desencadenar como tal estos trastornos del ritmo. Entonces, pacientes agitados, pacientes como tal que tengan alteraciones en la configuración facial, jóvenes, pacientes que no tienen cardiopatías previas. Entonces, si el paciente no tiene esto como tal, un paciente candidato, ya ven dentro de nuestro screening, un paciente que debute con un trastorno del ritmo, siendo un paciente que no tiene una cardiopatía previa, dentro de nuestro screening está a solicitar como tal las pruebas pertinentes para ver si hay alguna alteración en la producción tiroidea. Clarísimo, Rodrigo. Agustín, pues habíamos hablado en el caso de una cirugía programada. ¿Qué sucedería en el caso de una cirugía emergente y vemos que el paciente, no sé, era hipotiroideo y desde hace 2 años no toma la pastillita, pero resulta que hoy ingresa por una apendicitis, una colecistitis, cualquier cirugía que es emergente? ¿Qué conducta podríamos tomar en ese caso? Claro, aquí, Paulo, aquí es otro escenario totalmente diferente al planteado hace poco, ¿no? Aquí lo que rige es obviamente, como tú lo dices, la urgencia, ¿no? Aquí estamos frente a alguna patología que requiere una resolución quirúrgica porque está en riesgo la salud del paciente, incluso la vida, ¿no? Obviamente, en este escenario que tú pones, dices que hay trastornos de la hormona tiroidea, ¿no? O de la glándula tiroidea, obviamente pone más en riesgo, ¿no? Pero aquí obviamente lo que hay que entrar es, obviamente, no se contraindica la cirugía. Obviamente, aumenta los riesgos, pero con mayor razón, en el postoperatorio inmediato va a tener que ser evaluado y corregir eso también. Sí, ese es otro escenario a lo que hablábamos hace poco, que en una cirugía programada, electiva, que estamos estudiando para llegar al mejor momento, en una patología emergente, pues obviamente esa variable no está controlada para el médico o para el cirujano. Aquí sí, obviamente va a tener ese problema, pero obviamente se puede operar, ¿no? Con todos los riesgos y posteriormente tendrá que ser resuelto ese asunto. Seguro, Agustín, y justamente eso es lo que tratamos siempre de comentar a los pacientes, que cuando hay una enfermedad crónica, pues lo ideal es estar estables y controlados, ¿no? Porque si las emergencias se pudieran prever, no serían emergencias, ¿no? Es cuando sucede esto y estamos descompensados, pues en el tema de la tiroides le tenemos un poquito más de miedo al hipertiroidismo en el tema de la cirugía, porque puede desencadenar condiciones potencialmente graves. El hipotiroidismo, digamos que es una enfermedad que podría soportar un poco más una cirugía, pero claro, lo ideal sería llegar estable y controlado. Con respecto al tratamiento del hipotiroidismo, pues no es tan complejo, ¿no? Finalmente, sobre todo Danielita, que es endocrinóloga, sabemos que se da una pastilla, que es la hormona como tal, la levotiroxina, y esa pastilla se tiene que ir titulando en unas dosis que depende si es niño, si es adulto mayor, si tienen enfermedades del corazón, y pues llegamos a un control adecuado y el paciente inicialmente podrá verse al mes y medio, después cada 2, cada 6 meses. Había una duda que nos hacían en las preguntas que con respecto a la alimentación, ¿no? ¿Qué cuidado debo tener con respecto al hipotiroidismo? Pues ha cambiado mucho, ¿no? El hipotiroidismo antes se daba por la deficiencia de yodo, ¿no? Pero actualmente con el tema de la iodación de la sal, ya el hipotiroidismo por deficiencia de yodo ya no es tan prevalente, salvo en ciertas situaciones puntuales. Pues claro, antes lo que decíamos es que hay que comer alimentos que tengan una gran cantidad de yodo, como productos del mar, la sal yodada. Existen ciertos discusiones con respecto, por ejemplo, al brócoli, a la col, a la yuca, que tienen sustancias que se llaman tiocianatos. Los tiocianatos podrían alterar la producción de la hormona tiroidea, pero finalmente cuando esos alimentos son cocinados, los tiocianatos se eliminan y no tienen ningún tipo de impacto con respecto al hipotiroidismo. Entonces, realmente no hay una contraindicación como tal en alimentos con respecto al hipotiroidismo. Lo que sí,
El hipotiroidismo es una condición que puede predisponer a obesidad, colesterol alto, en sus hábitos saludables, de alimentación. No se olviden de ver los videos de alimentación y de ejercicio, que les dejamos los links para que puedan verlos, ¿no? Y es importante. ¿Y cuáles serían? Ya nos habías comentado, los impactos desde el punto de vista neurodesarrollo es importantísimo, pero en el tema ya un niño más grande o adolescente, ¿qué impacto podría tener este trastorno de la función tiroides en el desarrollo del niño? Bueno, en los niños ya un poco más grandes, sobre todo en los niños pasados los 3 años de edad, ya no va a tener una implicación directamente en el desarrollo neurológico, porque esa parte ya pasó, pero una de las complicaciones más frecuentes es en el crecimiento y el desarrollo. Una de las causas más frecuentes de talla baja o de peso bajo incluso es el hipotiroidismo. Sobre todo vemos que los niños que no están creciendo a una velocidad adecuada a la que corresponde para su sexo y para su edad, uno de los principales estudios que debe hacerse de cajón es la evaluación de la función tiroidea. Igual tomemos en cuenta de que a veces los papás se asustan porque, por ejemplo, la mamá tiene hipotiroidismo, la abuelita tiene hipotiroidismo, que le diagnosticaron, no sé, a los 70 años y llegan a la consulta porque piensan que el hijo o la hija va a tener hipotiroidismo. La causa más frecuente actual de hipotiroidismo y de hipertiroidismo en niños es de origen autoinmune, ya no es el déficit de yodo como antiguamente. Este origen autoinmune, pues nada más es que nuestras defensas se confunden y atacan a la glándula tiroides. Entonces, no necesariamente porque mamá o papá o algún otro familiar padece de disfunción tiroidea, quiere decir que su hijo lo va a tener. No está de más, obviamente, en sus controles pediátricos anuales, la revisión de la función tiroidea, muy de la mano con el crecimiento y el desarrollo. Daniela, y me nace una duda. A veces, por ejemplo, tenemos pacientes conocidos, familiares, ¿no? Que dicen, oiga, sabe que mi hijo fue a la escuela, tiene dificultad de aprendizaje, no está bien con las notas, o la profesora me ha comentado que tiene dificultad. ¿El hipotiroidismo podría ser causante de esta situación? ¿Debería hacerse un screening de función tiroidea si hay esto? Bueno, la verdad es de que los síntomas de hipotiroidismo en los niños son bastante ambiguos. Yo a veces les digo a los papás, una mala noche en un niño puede simular síntomas de hipotiroidismo. Entonces, por ejemplo, sí, pueden haber síntomas de que está distraído en la escuela, que ha disminuido el rendimiento académico, un niño que se duerme en las tardes o que no tiene la misma energía que el resto de los compañeros de su misma edad, un niño que está constipado, que tiene estreñimiento, que tiende a subir de peso, o sea que si aún no se ha hecho el diagnóstico, pero son síntomas tan ambiguos que muchas veces uno tiene que analizar primero qué hábitos tiene. Si mi niño que está teniendo estos síntomas, yo veo que duerme súper tarde, que se duerme a las 10 de la noche, que no come verduras, que no toma agua, que es sedentario, todos esos malos hábitos también puede provocar que esté cansado, que tenga sueño, que esté estreñido, que suba de peso. Entonces, la decisión de realizar el screening o un perfil tiroideo en los niños es muy individualizada. De manera general, no está de más que al menos una vez al año se haga. Si es que la función tiroidea sale dentro de lo normal, pues no hay que dar ningún tratamiento y más bien hay que buscar otras causas que estén provocando esta sintomatología. Nos queda clarísimo, ¿no? Entonces, resumiendo, la glándula tiroides es una glándula que todo el mundo tenemos y que lo importante como médicos debemos tratar de reconocer que la glándula esté funcionando bien, sea que no esté mucho o muy poco, nada más. Y obviamente existen muchos síntomas y condiciones que pueden empeorar el tema de la tiroides. Se suelen hacer chequeos en los adultos y niños, chequeos preventivos, justamente haciendo una historia clínica adecuada, ver si hay incidencia en la familia. Otra cosa, y será otro momento de conversar con respecto a los nódulos de la tiroides, que es otra condición completamente diferente y que no tiene nada que ver con la función de la tiroides, ¿sí? Entonces, nada, les invitamos a suscribirse en nuestros canales, como Tu Salud en Casa Ecuador, tanto en YouTube, Facebook e Instagram. Agradecemos a Goza también por acá en Chabayabamba nos han dado la apertura para poder hacer nuestro programa, una atención de calidad y vengan y compartan momentos con amigos. Muchas gracias.